Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, segundo capítulo de estas fantásticas charlas de las que vamos a ser partícipe y protagonista hoy, mi amigo Alex Carrasco y yo. Vamos a hablar un poquito, pues sobre todo centrado en nutrición, pero como ya sabéis, yo soy un poco más informal en estos asuntos. No guionizo, no me gusta guionizar, pero bueno, tengo unas cuantas de cositas. Igualmente, está el chat abierto para que vayáis preguntando lo que queráis. Así que nada, no creo que necesite este hombre una presentación. Todo el mundo lo conocerá como el chico de las mega ensaladas. Y nada, está demasiado fuerte, hace crossfit, es nutricionista, es una puta máquina. Y nada, aquí está mi gran amigo, que a ver si encuentro esta puta mierda. Por aquí. Aquí estamos. Muy buenas, Juan, ¿qué pasa? Pues, tío, un placer estar por aquí. Gracias por la presentación. Nunca me han echado tantos piropos, tío. Estás equivocado en algún par de cosillas. No, La no, primera lo es de que que has no eres dicho... nutricionista, ¿no? Eso creo yo que he lanzado un triple y creo que no he acertado. Bueno, soy dietista, que al final es parecido. Pero no me refiero a eso. Ah, que no Has haces dicho que crossfit, estoy ¿no? fuerte. Has dicho que estoy fuerte. Sí. Primera mentira. Que Y va. has dicho que me conocerá mucha gente. Segunda mentira, tampoco soy Vamos, tan, vamos, tan vamos, popular. vamos. Pero bueno, nada, que esperemos que, pues nada, eso, como has dicho tú, sea un poquito más informal, ya que normalmente estamos más guionizados y, bueno, como ya sabréis, mucha gente me sigue y me sigue del Rincón Metabólico, que ahí tenemos un poquito más de estructura. Y nada, pues un placer estar aquí y poder charlar contigo, Juan, que, bueno, que Exactamente. ya hace tiempo que, que me lo dijiste Hostia, y tío, lo si es hemos ido que. alargando. Es que es eso, al final, con todas las cosas estas. Entre que tú tienes tus cosas con el rincón metabólico y tal. Entre que yo estuve preparándome el tema de la oposición, entre una cosa y otra. Ahora que yo, por mi parte, puedo hacerlo en cualquier momento. Ha sido el punto perfecto. Y encima, como hice la entrevista, digo, la encuesta de quién quería, si nutrición o top, más o menos se quedó 50-50, así que creo yo que era un buen momento. También un poco para charlar del tema del Open, que me parece espectacular el Open. O sea, eso ya lo dejo ahí, ¿sabes? Porque es espectacular. O sea, he subido hace un rato una cosa porque me parece bastante brutal que la gente sea así de llorona, más bien. Pero bueno, al final ya sabemos que en este mundo del CrossFit es lo que tiene. Así Bueno, que, Juan, tú me has dicho que no lo has hecho todavía, ¿no? no, no. Oh, tú lo has dado, ¿no? Tú lo has dado, ¿no? Ya, ¿no? Sí, vengo de hacerlo, vengo de hacerlo. ¿Y qué tal? Se me va la Tú, cabeza. tú te has apuntado, ¿no? Sí, sí, yo estoy apuntado al Open. Y bueno, la verdad es que me ha dado por culo el WOD, Uf, es que sinceramente. encima tú al pesar bastante, los gimnásticos yo creo que habrá sido como lo más determinante, ¿no? Supongo. Sí, sí, la verdad es que he hecho... yo no estoy nada contento con el resultado. No lo he terminado, me quedan 20 más helado. Cual cosa que es un poco... Hombre, No sé, tío, un hombre, poco yo creo, agridulce. pero yo creo que tampoco te crees. A ver, evidentemente la gente que está optando por estar ahí arriba lo acabará, pero yo creo que es un WOD difícil, ¿eh? O sea, una persona así al uso. Muchas gracias, Manuel, por el super follow. Ahí mi amigo Fronin animando. Que, que yo creo que es eso, que la gente que practica un poco el crossfit así de como ocio, no creo yo que, vamos, se quedará ahí. O sea, sumado unos cuantos de muscle y funcionando. Sí, sí, yo la sensación que he tenido, sobre todo, tío, después de terminar la ronda de los chest to bar, cuando he terminado los thrusters, la verdad es que parecía cuando terminas el Fran, tío, cuando estás ahí en las últimas repeticiones, cosa que el minuto ese ha sido para nada, porque decía, joder, Sí, tío, puto yo aquí, creo que tío, he hecho mierda, tío, me cago en la puta, y la última arrastrando, o sea, claro. arrastrando, no le veía el momento de subirme a hacer más la verdad. Yo creo que el Y yo qué S, sé. que precisamente el minuto ese lo han puesto un poco como, venga, creéis que tenéis un minuto de descanso y yo creo que es más eh, mental en el sentido de, creo que voy a descansar, pero al final eso está para nada, porque en un minuto, en el momento en el que te petan los antebrazos, estás fuerísima. O sea que... Sí, yo creo que lo han puesto más a nivel élite, ¿no? Porque al final, yo qué sé, esos minutos los atletas de élite son capaces de Sí. recortarlos y no necesitan ese descanso. Pero yo creo que así, como has comentado, la gente de a pie
igualmente ese minuto lo íbamos Es que a descansar por otro lado, así que Es que exactamente. igualmente. Y, tío, la segunda parte, tío, mira que yo soy una persona que le gusta mover kilos y que le encanta ese complex, tío, porque además son cuatro Sí, bueno. movimientos que me encantan. Tío, pero yo lo que he visto por lo general y lo que he visto en mí es que no se acerca a tu RM ni de lejos, tío. Es decir, no cuesta mucho, y lo vimos ayer en el announcement, Sí. que, tío, que les costaba a esa gente que mueve muchísimos kilos, se quedaron muy, muy lejos y sí, tal cual. O sea, la sensación, aparte de estar reventado total, que te tiemblan un poco las piernas, ¿sabes? De todo el WOD. Y, tío, coges la barra y dices, tú, me cago en la puta, tío. Y yo creo que es determinante, si tienes un buen jerk, o sea, tienes un jerk más o menos compensado, el determinante es el hang, porque al final estás frito de antebrazo. Eso Y mismo, yo estaba hablando con Diego, que antes le he preguntado que ha subido una cosa diciendo como que no recuperaba, le pregunté y me dice que cuesta recuperar. O sea, que no es una cosa... Porque yo lo vi y dije, a ver, es un complex que evidentemente tienes un desgaste de antes, está claro. Y sobre todo en el momento en el que te metas en sentadilla, yo creo que las piernas van a estar calentitas. Pero no lo veía tan. Pero claro, en el momento en el que lo haces, ya yo creo que la cosa cambia. O sea, que siempre ve todo desde fuera, dice, ah, pues tampoco es para tanto, pero claro. Después te metes ahí y dices, ah, pues sí, sí que era. Sí que sí, era. sí, sí, y lo sabes, pero nada más empezar, ¿no? Yo estaba pensando ayer, hostia, qué guapo el complex, tal, 7 minutos, hombre, te da tiempo a recuperar, tal, bien, de puta madre, ¿no? Hay minutos, ¿sabes? Dejas un par de minutos Claro, al principio y empiezas a tirarle cada 2 minutos, por ejemplo, haces 3 intentos válidos, no sé claro. qué, pero la estrategia se va a la mierda cuando terminas y estás metiendo los discos y no puedes ni meter los discos porque te Claro, tiembla claro. todo Que no sabes, claro. y coges la barra y dices tú, yo tenía en mi cabeza otra cosa, ¿no? Pero bueno, en fin, yo Yo, creo que yo esto... pensaba, tío, al principio que era. Que los 7 minutos contaban a partir de los 15. O sea, si tú lo haces en 7, tienes 7 minutos o casi 8 para descansar. Y después se suman esos 7. Pero no. O sea, si tú acabas en 7, tienes hasta 14 y a pelarla. O La sea, cosa es esa, que tú puedes correr mucho al principio y acabar muerto, o sea, de la intensidad, y claro, en 7 minutos pues no te da tiempo a nada. claro, es que te comes Sin ahí 3 embargo, minutos de descanso sí o sí. Obligatorios de. Como vayas muy follado, tienes que recuperar. O sea claro, que. entonces la última ronda, quizá los últimos thrusters, si no van mal de tiempo, es claro, es que ahí está el dilema, es decir, vale, corro mucho para tener buen tiempo o espero un poquito más con tal de meter un poquito más de kilos. Yo qué sé, La, tiene muchas la cositas magia, este la juego. magia del, la magia del CrossFit. Es lo Sí, que sí, sí, tiene. sí. Ahí está la magia, de verdad, tío. Por lo menos ya han puesto un WoW de estrategia, un WoW que Claro. da que pensar, un WoW que se Un sufre. WOD de CrossFit en general, o sea, que es lo que he dicho yo, Sí. que esto para mí esto es el CrossFit real, o sea, lo que es el CrossFit. Después todo el mundo de, no, es que tenemos que estar preparados para todo, no sé, que sí, que está todo muy bonito y que evidentemente tienes que estar preparado para todo. Pero está claro que esto es el CrossFit, esto es el CrossFit que conocemos, un comple, un poco de barra ligera para el cycling, gimnásticos complejos, gimnásticos básicos, o sea que al final es un poco el CrossFit que conocemos, no la puta mierda de los World Climb ese. Que encima a mí es eso, soy un puto gordo y me... Madre mía. Y como mis putos codos de boomerang estos que tengo que dan asco, pues imagínate. Pero no. Ya, tío, yo lo que me he dado cuenta, tío, después de todos estos Open, es que al final CrossFit es un deporte, yo creo, para gente tirando a ligera, tío. Y Claro, no pero... tirando a ligera sino, tío, y si somos atletas pesados, que bueno, seguramente lo hablaremos con el tema de nutrición porque es bastante interesante, Ujú. que tengamos una composición corporal, o sea, lo más baja en grasa posible, porque si tendemos a ser grandes, tío, kilos de más o incluso tener más grasa de la cuenta, tío, no favorece en nada, tío, porque al Claro. final la capacidad de trabajo se ve muy afectada, tío. Claro, incluso si estás demasiado tocho, tu corazón en muchos sentidos tiene que bombear muchísima sangre a todos los músculos y al final eso es desgaste y es tener pues, un corazón, imagínate, ¿no? Y evidentemente en los walks que sean más de cardio y tal, no Sí, beneficia a la gente grande. Es más, mira, sí. mira, por ejemplo, en el sentido, tú, por ejemplo, no sé yo cómo irás ahora mismo en cardio, pero Rafa, por ejemplo, es uno de sus puntos débiles cuando es una persona muy grande y tiene unos músculos pues súper desarrollados, ¿sabes? Yo encima que soy un gordo y un espagueti a la par, es como, ¿por qué? O sea, pero bueno, es lo que, es lo que tiene, ¿sabes?
Soy Yo, un puto keniata gordo. por ejemplo, en mi caso no voy mal de cardio, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en este tipo de WOD, que es muy demandante de piernas y después muy demandante a nivel de tren superior, noto como que se me viene el cuerpo abajo, ¿no? O sea, como Claro. que no hay sangre para compensar lo de arriba y lo de abajo. Quizá las piernas son grandes, se llenan mucho de sangre, los chest to bar al final lo hago, Claro. también soy ineficiente, congestiona mucho la parte de arriba y se Eso me te, va la eso, sangre, o sea, son los huevos que me ponen el corazón más rápido y eso al te iba a final decir, tío. es lo típico de que estás así que no puedes respirar. Eso te iba a decir yo Entonces, con el tema de la chest to bar. Cada vez que veo una publicación tuya digo, joder, tío. Si va bien así, con lo bien que podía ir. En el momento en el que sueltas un poquito más el dorsal, se te ve como súper ahí en tensión a muerte cada vez que hace butterfly. Y digo, joder, tío. Si va así, ojalá fuese más eficiente en el movimiento de butterfly, porque no veas. tío, Este puto es gordo. un dilema, pero bueno, ponte que hace unos meses iba peor, va mejorando, aún así, Claro. tío, es Sí, un punto el ahí que punto lo tengo débil. atravesado, pero bueno, claro, a veces de fuera no se ve, pero desde dentro sí que va mejor. A ver, claro, Va sí, sí. mejor y hay conciencia en el trabajo ese, ¿no? Para sacar al final. No, está claro. Siempre tenemos puntos que nos cuestan más. Yo qué sé, por ejemplo, haber mejorado 20 kilos en el último año de RM de Squat Clean no me ha costado mucho. Sin embargo, sacarle un segundo cada 10 repeticiones de chest to bar me ha costado la misma Claro, vida en 2 años. claro. ¿Sabes? Que al final siempre pecamos por un lado, Claro, ¿no? yo recuerdo, porque claro, aquí el que nos esté viendo, yo te conozco en tus inicios de CrossFit, tus inicios. O sea, de empezar a hacer CrossFit cuando yo estaba allí entrenando en Sevilla. Y recuerdo que muchas veces lo hablaba yo con Juanmi que decíamos, joder, tío, el tío este con lo grande que es y los kilos que lo podría mover muchísimo más fácil, no los mueve tan fácil. Y digo, pues es que no tiene sentido que seas tan grande y evidentemente peses para lo que es tu cuerpo y no levantes los kilos como deberías de levantarlos. Claro, ahora se ve que ya las cosas ya ahora va más en armonía. O sea, ahora sí. Pero en aquel momento, tío, recuerdo que es eso, hablamos y decía, pero ¿cómo puede ser, tío? Con lo grande que es, que le cueste. Y ahora, claro, ahora el hijo de la gran puta me ha ganado a mí en clean también. Tío, yo me acuerdo al principio tío, cardio mal, no sé qué, porque soy grande. Eso sí, hacíamos fuerza y mal también, porque tenía los músculos vacíos, yo qué sé, tío, claro, tú te acordarás, tío, yo era yo es que veo a la gente ahora que empieza y me dice, porque tú tal, no sé qué, digo, pero si es que yo era mucho más paquete que tú, tío, si es que yo era Claro, un paquete, tío, sí es que, vamos, a pero ver, si al final exagerado. todo es eso, todos tenemos un comienzo, ¿no? Y lo bueno que, entre comillas, tú lo cogiste un poco más tarde, pero yo en el momento en el que yo empecé, todos éramos unos paquetes, porque no había nadie pro. Ahora, No, es verdad. en el momento en el que ahora una persona nueva que quiera o que tenga una idea de competir o de ir un pasito más para allá, que empiece ahora y vea pues a un Fabi, a una Nasagasti, a una gente que en España tiene un nivel muy top, es que se tiene que venir abajo porque dice, joder, es que esta gente está años luz. Y claro, en aquel momento, es que en aquel momento Froning le costaba hacer snatch con 60 kilos. O sea, que no era una cosa que, claro, estamos hablando de 2013. O sea, que la gente, o sea, que no son conscientes de que este deporte ha evolucionado en muy poco tiempo, porque tiene muy poco tiempo de vida, ha evolucionado como un 200%, ¿sabes? En ese sentido. Sí, sí, totalmente. Yo me acuerdo cuando entras en el box, tío, el que levantaba 100 kilos en clean, tío, todo el mundo ahí mirándolo, Claro, como diciendo, madre mía, vaya pasada, claro, esos 100 kilos, tío, ¿cómo lo puede levantar? ¿No? Y claro. ahora, vamos, el que no levante 100 ya se puede ir. O sea, no, o Claro, sea, es que, total, total. Es que es así, vamos. O sea, es que bueno, no. pero que, que se puede ir, pero aunque no estamos Vamos. hablando de temas competitivos, No, no. no, no, no. Gente normal con su hijo y todo, que están Claro. ahí levantando 100 kilos en clean, que es lo mínimo que se Exactamente. precia para si llevas un año ahí haciendo Exactamente. crossfit 2 días a la semana. Sí, 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 sí. No, no estamos hablando de nada de No, raro. no, no, no. Sí, ya te digo. Que no es una cosa que sea como, oh Dios mío, es que necesito 100 kilos en clean para competir. No, no. ¿Qué Necesitas va? 100 ¿Qué kilos dices, para hombre? entrar por la puerta del boss. Si no tienes 100 kilos, no entras. Claro, claro, tiene síndrome metabólico mínimo si no tienes 100 kilos. A día de hoy, tío. Que aquí tengo esto porque, como te he dicho, me he hecho unas pequeñas preguntitas. Ujú. Todo lo que he hecho ha sido relacionado con la nutrición, evidentemente, ya que
dije el tema de nutrición y tú sabes del tema, pues lo he hecho un poco enfocado a eso, ¿vale? Así que la primera cosa que yo creo que vamos a ir... Al final lo tengo como un poco cada cosa guionizada, pero yo creo que vamos a ir pasando porque al final, como soy el hilador, hilo una cosa con otra, lo intentaré. Que empezamos un poco por lo más básico. El tema de organización de comidas, un poco el tema mito de no, es que tengo que comer 5 comidas, si no pierdo músculo, no sé qué. El mito este de gimnasio, lo que viene siendo gimnasio convencional, mucha gente al tener esa como esa educación en el deporte, en el sentido de que todo el mundo lo relaciona con un gimnasio convencional, si realmente eso de los 5 comidas es un mito, que si tú cómo lo harías, cómo organizarías las comidas estando una persona que haga CrossFit, pues ponte una persona estándar, 3 días por semana, nada de flipadas, de doble sesión ni nada de eso. Una persona normal. Vale. ¿Cómo más o menos lo Yo, estructurarías? yo siempre, para que se entienda todo esto, empezamos por, podemos poner como una pirámide, ¿no? Ujú. Donde en la base estarían las calorías totales. Después, un poquito más arriba, estaría el reparto de macronutrientes, que son porcentaje de, o Exactamente. cantidad de Eso carbohidratos, era otra proteínas, cosita. grasas, etcétera. Más arriba estarían los micronutrientes, que son vitaminas, minerales y todo eso. Y ya tirando más hacia arriba, ¿vale? Tendríamos el siguiente punto, que sería el horario de las comidas, ¿vale? Y número de comidas. Teniendo en cuenta que lo que más determina es la base, que son las calorías, y el número total de macronutrientes, pues tendríamos como un factor, el timing nutricional o el número de comidas, poco relevante a la hora de conseguir los resultados totales, ¿vale? Sí que es cierto que la síntesis de proteína, que es un proceso que se genera en el cuerpo para construir tanto tejido muscular como tejido celular, como cualquier tipo de tejido de nuestro cuerpo, se efectúa mejor si realizamos al menos 2 comidas al día, ¿vale? Pero pasando de 2 comidas, la diferencia con, por ejemplo, 5 comidas no sería relevante. Sin embargo, los inconvenientes de realizar muchas comidas van más allá de las ventajas que puede suponer realizar 2. Por ejemplo, si tú realizas 5 comidas, probablemente una te quede muy cerca de la hora de entrenamiento y ya sabes lo que pasa cuando vas un poquito lleno a entrenar. Que las sensaciones pues, se te puede ir igual a la mierda, ¿no? Sí, Puede, sí, sí. puede variar pues enormemente, ¿no? Tu rendimiento. Al final, si vas afectando poquito a poco, cada día ese rendimiento, al final, a la larga suma, pues una cantidad brutal en años de estar siempre entrenando con el estómago lleno así medio que al final pues, Sí, las es adaptaciones pues, no, contraproducente al no tendrían final. nada que ver. Claro, claro, Exactamente. claro, que un día no pasa nada, pero si vas sumando, pues al final tu rendimiento pues, no va a mejorar tanto como podría. Luego, otra desventaja de las 5 comidas es que tienes que estar todo el día preparando, ¿no? Como, vale, ahora me toca comer, ahora 3 horas me tengo que llevar el tupper allí porque el trabajo, porque no sé qué, porque no sé cuánto, ¿vale? Y otra cosa es que cuando tú estás en déficit calórico, es decir, que tienes que comer menos calorías, si las repartes en 5, probablemente te queden comidas de 400 o 500 calorías, cual cosa es muy poco, y es como recordarle a tu cerebro constantemente que te estás muriendo de hambre. Porque no acabas saciado en cada comida, te quedas con hambre, estás pensando en la siguiente porque tampoco queda mucho, no te quedas saciado. Es como ir recordándole a tu cerebro que te estás Sí, muriendo claro. de hambre realmente. Sin embargo, si repartes esas calorías en 2 ingestas, ¿cuál puede ser? 2 ingestas de 1.300 calorías, oye, pues al final comes, te sacias y notas que en cada comida pues te disfrutas más y te quedas más saciado. Exactamente. Como dice, bueno, una persona que sigo mucho, que es Marcos Vázquez, es que es mucho más fácil no comer que comer poco, ¿vale? Sí. Esto La es decir, verdad es que tiene o toda la sea, razón. es, o no, tú que eres de Sí, sí, comer, sí, es sí. mucho más fácil estar 5 horas sin comer que decir, no, me voy a comer, yo qué sé, 2 galletas. Es Es imposible. que me como 3 paquetes. Es que es Exactamente. imposible. Como comer y rascar, todo es empezar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el número de comidas no determina en absoluto los resultados totales, sino que es mucho más importante el reparto de macros. Y hay estudios que comparan 2 comidas con 5, 6, 7, 8, incluso 10 o 12, que no sé cómo se haría eso, pero Sí. al final, equiparando el total de calorías,
no hay mucha diferencia. Cuando hablamos de personas Sí, normales. esto. Ahora, un deportista de élite, ese 3-4% de más puede suponer entre un cuarto puesto y un oro, Claro, ¿sabes? exactamente. Por ejemplo, controlando, a lo mejor haciendo 4 comidas para optimizar esa síntesis de proteína que se estimula en cada comida y puede ayudar a favorecer un poquito más la recuperación y un poquito más pues la creación de masa muscular y las adaptaciones. También es importante en este tipo de personas porque si hacen dobles sesiones, sí es cierto que entre media de sesiones debería haber una ingesta para rellenar los depósitos de glucógeno. Claro, sí, sí. Si al final es eso, son cosas de hilar muy fino en Mm. este sentido. O sea, una persona estándar no tiene por qué no, es que tengo que comer cada X tiempo, porque si no es ir un poco más allá para deportistas de élite o personas en las que quieran llegar a algún tipo de objetivo en cuanto a competición o en cuanto a rendimiento específico. O sea, que al final, eso de que escuchas a una persona de decir, no, es que tengo que comer 5 veces porque tal, y lo ves y es la típica persona que viene al gimnasio, o sea, que es como, vale, es para decirle eso precisamente, vale, máquina, lo que tú digas, ¿sabes? Porque de verdad, cada persona se monta unas películas en la cabeza en ese sentido, o sea, que sí, que vale, que tú lo puedes, pero que no es relevante. O sea, que evidentemente son cosas de, pues si das el paso, si quieres competir, si quieres algo más allá, pero que no es una cosa que marque la diferencia. Ujú. Incluso es paradójico porque mucha gente que empieza, que lleva un mes, no ha hecho deporte en su vida, se centra en Exactamente, cosas como esta y en exactamente. cosas como los suplementos y todo eso. Cuando, por ejemplo, Matt Fraser le hicieron una entrevista sobre qué comía y decía, pues más o menos como tal, como bien, intento comer bien, no sé qué. Y personas que llevan 3 días están calculando las calorías al milímetro, el número de Eso, comidas, no sé claro, qué. claro. Cuando esta gente que es élite dice, tú, pues a veces hago 3 comidas, a veces hago 4, a veces hago 2, a veces hago ayuno, paso horas sin comer. Tío, que no se preocupan tanto, ¿sabes? Claro. Que Pero por llegando, eso mismo. manteniendo unas calorías, pues, Porque le dan una importancia demasiado alta a una cosa que, como has dicho, puede ser irrelevante a no ser de que seas algo, pues, algo muy específico y algo como que, pues eso mismo, un deportista de élite que va a los Juegos Olímpicos o cualquier cosa así un poco más, porque, si, como estás diciendo, si Fraser, que es un deportista de élite, o sea, y más élite que Fraser ahora mismo, poca cosa, que encima no es tan talibán en el sentido de los horarios, pues imagínate. No sé si estás leyendo la pregunta que te han dejado aquí. sí, Eh, le estaba echando un vistazo, he visto, ¿la lees tú, Juan? vale, sí, sí. Javi Metal. Hay Javi Metal. Pregunta, ¿qué opinas de comidas con fibra antes de entrenar? Me explico. Mi comida antes de entrenar es a mediodía tras llegar de clase, a las 3. Y luego entreno sobre las 6:30, 7. Y cuando como verduras junto a una ración de prote y de carbos, me siento muy lleno y revuelto todavía. He probado a dejar las verduras para por la noche y me va muchísimo mejor. Pues Javi, tú mismo te has contestado en realidad, porque, o sea, hay dos cosas de la comida preentreno que son bastante interesantes, ¿vale? Una Absorción es, rápida. claro, que sea de absorción rápida y otra es que esté espaciada suficiente en torno al entrenamiento, Sí, hasta empezar el entrenamiento, pero bueno, él ya más o menos deja esas 3 horas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, las fibras y las grasas ralentizan mucho el vaciado gástrico. Entonces, pues al final pues se queda comida en el estómago y sí que es verdad que aunque pasen 3 horas, pues todavía esa fibra pues está haciendo que otros nutrientes no hayan pasado todavía al intestino o incluso a la sangre. Entonces, pues es interesante. Cuanto más cerca esté la comida del entrenamiento, menos fibra y menos grasa debería llevar. claro. Por ejemplo, si está en 2 horas, a 2 horas del entrenamiento, cosa que es poco, deberíamos priorizar hidratos de carbono de rápida absorción, tipo, yo qué sé, por ejemplo, unos cereales cornflakes o un pan blanco o cosas así, y alguna proteína muy fácil de digerir, que no lleve mucha grasa. Claro. Entonces, pues, eso sería una recomendación. Sin embargo, si pueden, por ejemplo, van a pasar 4 o 5 horas, sí que podríamos meter fibra o, en este caso, verdura en cantidad tolerable, igual que grasas, ¿no? También depende de la persona y cómo Claro. sean sus digestiones, pero Eso hay sí, mucha ahí está la cosa. gente que, vamos, que lo hace y sabrá. Y tú también tendrás casos de que te lo han dicho, lo has escuchado, de personas que, por ejemplo, hacen un desayuno de avena y entrenan a la hora. Y es como, ¿por qué haces eso? O sea, si es que al final la avena en una hora. Encima no tienes espacio.
en el momento de la ingesta y el entrenamiento, y encima que es que no vas a aprovechar realmente lo que te está dando la avena en ese sentido, ¿no? Porque al ser un alimento rico en fibra, o sea, yo creo que no, Sí. que no tiene ningún sentido meter, o sea, sería mucho más inteligente meter algo de absorción mucho más rápida que como puede ser eso mismo, un pan antes que una avena, ¿no? Sí, de hecho, la avena a la hora está llenísimo. Yo no sé, también es cierto que no se absorben, como has dicho, los nutrientes, porque van pasando al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa cuando empezamos a entrenar con el estómago lleno? Que hay parte de la sangre destinada a la digestión y sin embargo, otra parte queriendo ir hacia los músculos para ejecutar el ejercicio. Una de dos, o tu rendimiento muscular baja considerablemente o se te corta la digestión. El resultado de las dos es la misma, Claro, sí, o sea, un mal rendimiento. claro. Sin embargo, cuando estando tan cerca, por ejemplo, hora y media, incluso sería, aparte de carbohidratos rápidos, lo suyo es que fueran líquidos, ¿vale? Si es líquido, todavía se absorben más. Por ejemplo, un batido de leche desnatada con un plátano y un par de dátiles, ¿vale? Y Joder. un cacito de proteína, si caso. O sea, muy líquido y muy Y muy fácil de fácil absorber. de digerir, claro, de absorber, vamos. Eso es, eso es. Em, aquí, así hilando, como he dicho, que como soy el hilador profesional, has hablado un poco del tema de dos comidas, de que principalmente para que eso de la división de comidas y tal sea eficiente, entre comillas, mínimo dos comidas. Eh, Tiene un poco de relación, creo yo, el tema del ayuno intermitente. ¿Qué opinas del ayuno intermitente para el CrossFit? Bueno, pues aquí, por ejemplo, si una persona que tiene unos requerimientos muy altos sí que puede realizar, o sea, sí que se le va a hacer un poco cuesta arriba realizar dos comidas, ¿no? O incluso con el ayuno. Lo único que pasa es que corta la ventana de alimentación. Entonces, como ya hemos dicho, lo más importante son las calorías y los macros. Ujú. Al final tiene que, en una ventana menor de tiempo, ingerir las calorías que necesita si esa persona pues está buscando un objetivo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el ayuno es perfectamente aplicable. Sin embargo, hay personas como deportistas de élite que pueden necesitar 5.000 calorías Claro, y es y en dificilísimo dos meterlo. comidas a nivel digestivo se hace, vamos, me parece una barbaridad, ¿no? Incluso que las sensaciones son malísimas, ¿no? Pero siendo lo general que personas tengan problemas de sobrepeso o el principal objetivo sea la pérdida de grasa, lo veo muy aplicable con tal de reducir ese número de comidas, estar más horas sin comer, lo cual hemos dicho antes que no hay problemas, te acabas adaptando incluso cuando es la hora de comer. Si pasan demasiadas horas, ni siquiera tienes un hambre Sí. muy voraz, como se puede llegar a pensar. Y sí lo veo muy aplicable buscando un déficit calórico. Incluso personas que reportan que entrenan muchísimo mejor en ayunas y es principalmente se debe por lo que hemos comentado antes, por las digestiones. El simple hecho de no hay nada mágico entrenando en ayunas, ¿vale? Siempre y cuando pues, lleguemos a esos Sí, requerimientos y la claro. noche anterior pues hayamos comido algo de hidrato de carbono, que nuestros músculos estén un poquito llenos, ¿no? Pero mucha gente reporta que se encuentra mucho mejor simplemente porque no tiene comida en el estómago. Es tan simple como eso, porque quizá comparan con entrenar, yo que sé, a las 5 de la tarde, habiendo tomado el almuerzo a las 3, y claro, sí que es verdad que a las 9 de la mañana, estando en ayunas con un café solo, van mucho mejor, pero no es porque el ayuno sea mágico, es Claro, porque cambian claro. esas sensaciones, ¿no? O sea, Entonces, pues sí, perfectamente aplicable, incluso eso, entrenar en ayunas, a no ser que sean sesiones muy largas, que ya puede haber ujú. una depleción de glucógeno importante y en ese caso sí que se necesitaría una ingesta preentrenamiento de algo de hidrato de carbono. O sea, lo ves bien aplicable a personas al uso, lo que es una Ujú. persona normal, pero en cuanto a personas que pueden necesitar un extra en el sentido de personas que compiten, personas que quieren llevar el CrossFit un poquito más allá, ahí recomendaría otro tipo de protocolo, porque ya esto no es una dieta, es un protocolo de cómo llevar las comidas y tal. O también podría ser aplicable este ayuno. Mira, los principales beneficios del ayuno son el ahorro de tiempo y la comodidad al hacer menos comida y también que genera un déficit calórico, ¿no? Si ese atleta, por lo que sea, se levanta también, tiene otro trabajo, ¿no? Aun siendo un deportista de élite y por la mañana, pues, por lo que sea, puede llegar a dormir un poco más, Ujú.
con tal de no tener que desayunar justo al levantarse, sino que puede cubrir sus requerimientos en 3, 4 comidas, incluso, aunque la ventana de ayuno no sea muy larga, pues ese descanso yo creo que es mucho más importante que la comida, porque al final calorías nos sobran por lo general y se puede llegar incluso a un deportista de élite, yo qué sé, meter suplementación de carbohidratos o incluso alguna comida tipo guarra o Sí, galletas o un poco de helado para llegar a las calorías, en el caso de que haga 3 comidas, entonces se puede cubrir. Sin embargo, por lo general veo una falta de sueño muy, muy, muy bestia y el sueño, vamos, es que determina el rendimiento también de una manera brutal, ¿no? Ya, tú lo habrás no, notado, no, días que sí, sí, duermes bien, días que los rompes. O sea, es claro, que sí, sí. la diferencia es brutal. Sin embargo, hay días que comen un poco peor y tampoco notas tanto, pero el día que duermes mal Sí, lo sí, notas sí sí, o sí. sí, O sea, sí. es directo. Entonces, con tal de dormir un poquito más, vale. También hay gente que se levanta sin hambre, ¿no? O sea, Sí, eso puede pasar. Es más, muchísima gente con las que hablo yo que le digo, pues mira, yo me meto esto para desayunar, me dice, yo no sé cómo eres capaz, si yo conforme me despierto no me entra nada, o me entra un café, o me entra cualquier tontería así de tipo un detallito para no irte vacío porque a lo mejor tienes que trabajar cualquier cosa. Pero es como, no sé, tío, yo que no soy capaz, no, es una cosa que no concibo, el levantarte sin hambre o sin querer comer es como tú eres un alien, tío. No a lo mí me entiendo. pasa, a mí me pasa. Es que hay 2 puntos, ¿eh? Yo también digo, ¿cómo la gente puede tener hambre después de salir de la cama, tío? Si es que no, Claro, que fatiga, también. ¿no? Ah, si lo ves así. Y por eso, y no hace falta, o sea, hacer ayuno también puede ser eso, dejar unas orillas descanso al sistema digestivo porque no te levantas sin hambre y además si cuando comes sin hambre también la comida te sienta peor, ¿sabes? Exactamente. No se digiere tan bien. Entonces, por hacer ayuno no significa hacer 16 horas de ayuno como el típico ayuno o 20 horas de ayuno. Claro. Puedes hacer 12 horas de ayuno o incluso O- desayunar 1 hora más tarde después de levantarte, ¿no? Al claro, final esto es un poco flexible y aplicable a cada uno. ¿Sabes? claro. Que a veces dice, no, hago ayuno 16 o no hago nada. Claro, O desayuno, justo estoy saliendo de la cama, ya estoy comiendo. claro. ¿Sabes? Que, no, que ahí podemos escarbar Claro, y mucho hay y muchas cada uno cosas. puede probar. Al final es eso, es un poco también la circunstancia, como lo que has dicho antes, el tema de si trabajas, si según tu vida, lo que mejor se adapte, que no solamente lo mejor que venga en cuanto a rendimiento, también se tiene que adaptar un poco a lo que viene siendo tu día a día, porque al final tu día a día también te condiciona en cuanto a comida. A mí, por ejemplo, hablo de mí, porque obviamente soy el ejemplo que puedo hablar porque soy yo, evidentemente. Que, Te conoces. claro, yo por ejemplo, en el momento en el que yo me levanto, como, o sea, yo hago como las 3 típicas comidas de toda la vida, desayuno, comida y cena. Lo único que pasa que mi desayuno ahora mismo es un poco más light, pero cuando entreno por la mañana y a la hora de comer soy vamos, soy un puto tiranosaurio rex. Y ya no solamente por los brazos, sino por el tema de las comidas. Y hay días eso, que llego a la cena y no tengo hambre. O sea, no puedo comer, no me sienta bien. Pero después hay gente que se obliga a comer. Y es como. Yo hace un tiempo era como muy eso, muy talibán en el sentido de tengo que comer esto, tengo que ser sano, tengo que tal. Y me di cuenta, yo, o sea, a ver si tú me das la razón o no, en el que en el momento en el que yo escucho a mi cuerpo decirme, tanto entrenando, porque hay días que entrenamiento está muy bien esto de tener constancia, sacrificio, el coger y tener disciplina, no sé qué, pero si tú un día te toca una cosa y tu cuerpo te está diciendo hazle caso, porque eso para mí ha sido el palo en la rueda principal en mi rendimiento. En el sentido de que no escucho a mi cuerpo, tanto ni en nutrición ni en entrenamiento. Y ha sido, pues eso mismo, todo obstáculo. No escuchas a mi cuerpo, tengo que comer. Pues, como porque sí, porque tengo que comer, porque claro, es la cena, no me la puedo saltar o no puedo hacer otro tipo de comida, ¿no? Porque esto es lo que toca, tal. Que sí, que la disciplina muchas veces está bien, pero tu cuerpo es sabio y cuando te está mandando señales es por algo. No sé yo Sí, si... ¿Qué opinas de eso? me siento muy identificado con esto porque yo antes era en plan, hostia, no, que tengo que llegar a ciertas calorías y me las tengo que meter porque por cojones, porque si no voy a perder rendimiento y todo eso. ¿Qué pasa? Que para mi sorpresa empiezas a escuchar a tu cuerpo y dices tú, bueno, pues tengo menos hambre, voy a comer un poquito menos, tal. Eh, o, o bueno, yo qué sé, simplemente eso, ¿no?
y decir, hostia, pero me voy a ver afectado en el rendimiento, no sé qué. Y te das cuenta que al cabo de una semana, tío, tu rendimiento va mejor. Exactamente. Es decir, dices tú, ¿cómo puede ser si tengo menos energía? Porque tu cuerpo te lo está pidiendo, porque quizás le estás saturando de energía y no estás siendo eficiente utilizando esa energía después en el entrenamiento, sino que la estás derrochando de cualquier forma, incluso acumulándola como grasa que después no te va a beneficiar en el ejercicio. Entonces, es decir, aquí hay dos tipos de personas también, hay que distinguirlo bien, porque hay muchas personas que somos como nosotros, que somos muy cabezotas, que hay que morir todos los días, o hay que llegar a las calorías, o hay que comer tal. Y después otras personas que son totalmente lo contrario, ¿no? Que le dices tú, escucha tu cuerpo y dices, pues mi cuerpo me dice que me quede en el sofá. Y te dicen eso siempre, ¿sabes? Y dices tú, vamos a ver, no estamos hablando exactamente de esto. Claro. Entonces, yo creo que requiere cierta experiencia detrás de haber hecho un poco el burro, ¿vale? De haber de decir, no, es que, mira, que lo que toca hoy es tirarle al 90%. Y que me voy a morir allí y lo que sea. Y tú coges la barra y cuando llevas el 70% tú te estás muriendo ya, pero no, hay que llegar. Y si se falla, se vuelve a poner y se descansa más. Y por poner un ejemplo muy gráfico, ¿no? Y a veces, pues no, oye, el cuerpo, tío, cada día cambia y a veces hay que escucharlo. Yo eso, por ejemplo, es una de las cosas que más valoro en el momento de... Porque, claro, ahora mismo hay muchísimas programaciones y sobre todo programaciones online en el que el entrenador no es tu programador, que lo estuve hablando con Fabi la última vez, que al final ese feedback de todos los días, de saber escucharte, de verte, de darle tus sensaciones, eso también es muy importante, que está muy bien que en el papel ponga, pues hoy toca esto al 85%. Pero si tú le estás diciendo a tu entrenador, oye, que yo hoy me veo mal, no puedo hacer esto al 85% porque precisamente por eso, mi cuerpo me está diciendo que relax. Siempre viene bien el tema de, en ese sentido, de con tu entrenador tener un feedback, como puede ser tú, por ejemplo, allí con Phil, que lleva una programación específica de vuestra, vamos, que no es nadie que esté detrás de una pantalla. Y yo creo que al final eso muchas veces no se tiene en cuenta por eso mismo, por el sentido de disciplina, sacrificio, no sé qué, tal, no sé. Tenemos que tener primero, o sea, tenemos que ser realistas. Eso ya de principio que yo creo que es una cosa bastante importante y que estamos olvidando ahora mismo. El tema de ser realista en el sentido de nadie se va a ganar la vida con el CrossFit en España, al menos de aquí a un periodo cortoplacista. O sea, de aquí a 5 años nadie se va a ganar la vida. De aquí a 5 años más allá, es probable que pueda alguien rascar solamente de ser atleta de élite, ¿eh? Porque no creo yo que Fabi, por ejemplo, se esté ganando la vida de ser atleta. O sea, Fabi se gana la vida porque es entrenador en un gimnasio. O Ana Sagasti. O personas que van muy bien aquí en España. O sea, poquísima gente se gana la vida de atleta, no sé que sea Noah Olsen, Matt Fraser, etcétera, etcétera. Pero eso es una cosa que yo creo que mucha gente está como tergiversando en el sentido de sí, claro, pero es que a mí me encanta y la disciplina me va a llevar. No te va a llevar a nada. Te va a llevar a poder tener una lesión, a no poder realmente disfrutar de este deporte, a muchísimas cosas que al final es eso, es contraproducente. Yo que te conozco a Juan de hace mucho tiempo, creo que has tenido un crecimiento brutal en este aspecto porque tú eras un loco, pero yo te veía allí diciendo, este chaval, tío, se va a morir un día, tío, aquí haciendo el loco. O sea, yo te veía terminar los entrenos y cada día ahí muriendo y ahora que me digas todo esto, pues al final los que llevamos tiempo llevamos a esta conclusión, ¿no? Tanto, yo qué sé, porque estamos metidos en el mundo del deporte, no tanto como la alimentación, como con el deporte y todo eso. Y a veces, pues, yo qué sé, extrapolando a la nutrición, oye, hay veces que no tienes hambre y no comes como has dicho, o comes un poco menos, pero hay veces que, yo qué sé, tú tienes una pauta y ponte que por lo que sea ese día ha sido más estresante o más demandante, o te has movido mucho o no has parado y tienes más hambre, y oye, llega la comida y comes lo que está establecido. No, tampoco hay que ser un poco flexible, igual que con el entrenamiento, que a veces está pautado en cierta medida no ir por encima de lo que pone. Y oye, si algún día te encuentras bien y no te va a suponer un estrés de más, ya que has descansado bien y has comido bien y te encuentras bien, oye, quizás no te lastre demasiado. Claro. De forma programada y hablando con tu entrenador, meterle un poquito más, ¿no? Es más, hay los típicos días de 4x2 de clean. Ves que empiezas a subir kilos y dices que hoy saco RM.
O sea, te lo digo. Y yo, por ejemplo, soy precisamente de los que anima. O sea, aunque no toque, pues tírale, inténtalo. Si te ves con ganas, tírale. Que a lo mejor después sube un poquito más de lo que él se cree y no puede. Pues no pasa nada. Tú creías que podía ser el día y lo has intentado y ya está. Ahora, el caso contrario de hoy toca RM y no te ves, eso no lo animo jamás. Porque al final es eso. Es poner a tu cuerpo un poco en riesgo de poder sufrir una lesión. Y precisamente por eso yo he aprendido, pero he aprendido de una manera errónea, que es a base de hostia. Tengo los dos meniscos rotos, los dos. Tengo el bíceps izquierdo roto. Estoy hecho una basura. Y aún así sigo entrenando. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor dentro de 10, 15 años no me muevo igual, o esperemos que no, que yo ahora mismo me encuentro bien. Pero puede ser. Sí que es una putada el aprender a base de hostia, pero evidentemente aprendes. Ahora, hay muchísima más información en cuanto a programaciones, a métodos de entrenamiento, a todo, para que al final el camino del CrossFit, que antes era un poco típico tío con un machete en la selva viendo cuál es el camino, ahora mismo ese camino ya está un poco hecho. O sea, es muchísimo más fácil encontrar información, es muchísimo más fácil que alguien sepa y te sepa enseñar cómo entrenar. Es un poco más, pues eso mismo, más fácil lo que viene siendo el camino crossfitero. Sí, sí, que al principio la mentalidad de CrossFit era como, venga, vamos allí a reventarnos, a morir, a vomitar, a partirnos las manos cada día. Exactamente. Es más, yo me acuerdo allí en el field que yo me hacía mi programación, y como a mí me gustaba entrenar con gente y allí nadie entrenaba conmigo, yo hacía las clases para calentar. O sea, tú imagínate, meterme en una clase para calentar porque después me tocaba hacer lo mío. Eso es que no tiene sentido. O sea, está malito pero tú eres subnormal. O sea, no te estás dando cuenta que, claro, ahora yo mismo entiendo esa misma frase de más no es mejor, mejor es mejor, precisamente por eso. Yo me pegaba 3 horas entrenando a muerte y yo veía que sí, que evidentemente mejora, porque claro, dándole tantísimo estímulo al cuerpo, pues aunque sea lentamente, mejora. Pero de esto de que estamos hablando de escuchar tu cuerpo en cuanto a entrenamiento y a nutrición, yo he pegado una mejora brutal. Precisamente por eso. Pues hoy no me apetece entrenar, pues no voy a entrenar. Y si voy, pues hago un poquito de press de banca y ala. ¿Sabes? Pues porque es lo que me apetece, pues hazlo. No, todos los días ahí haciendo burpees como un subnormal. Venga, tal, remo, tal. No, hay días que no toca. Total, tío, y considero clave porque al final lo que dices tú, tío, si no nos vamos a dedicar a esto, no vamos a ganar la vida de esto, la mayoría de todos los que nos están escuchando. Tío, al final, ¿para qué lo haces? Pues para disfrutar. Y si algún día pues disfrutas más haciéndote otra cosa, pues hazla, ¿no? Claro. Tampoco pasa nada, siempre con sentido. Joder, que tampoco hay que ser tan rígido. Y yo creo que esa mentalidad es lo que más cambia a lo largo del tiempo cuando llevamos mucho haciendo esto. Bueno, es más, y después eso. También tienes que saber, en el sentido de si quieres una mejora, tener mucha confianza, como te he estado comentando antes, del tema de entrenador. O sea, tu entrenador también tiene que depositar toda tu confianza posible y saber que depositas la confianza en una persona fiable. Porque claro, con todo el tema del CrossFit, entrenadores hay muchos, ¿sabes? Pero personas que realmente sepan programar y realmente sepan lo que están haciendo, yo creo, en mi humilde opinión, que hay bastante poco. No sé tú qué opinarás sobre eso. Sí, totalmente. Y el mundo de la nutrición Está pasa tanto o más, ¿sabes? Que se ven muchas burradas a nivel de entrenamiento, sí, pero a nivel de nutrición, madre mía, cuando investigas un poco y te metes un poco dentro, te quedas flipado. Bueno, tú lo sabes bien, ¿no? Sí, con mi amigo Frogman, la persona que se convirtió en un anfibio. Madre mía. Pero bueno. ¿Dónde se mete ese hombre? Hace tiempo que no se sabe de él. Pues la verdad es que hace poco me mandaron unos cuantos de mensajes en YouTube, un poco amenazándome, o sea, siguiendo la línea de siempre. Y la verdad es que no, o sea, me contestaron, tal, les comenté, pero como que pasé un poco porque al final mejor no hacerle ni puto caso. Que después eso es otra de las cosas, que en ese sentido, o sea, me vi ahí un segundo y ahora volvemos a retomar. Que el tema es de toda la movida esa que pasó. Es un sinsentido porque, claro, una persona. Para todo el mundo que no
tenga ni puñetera idea de lo que estoy hablando, es una persona que tuvo unas movidas con 2 clientes, él supuestamente es nutricionista, le mandó unas cosas tarde, cuando ellos quisieron el dinero de vuelta, porque tardó muchísimo tiempo, el otro se puso de una manera, bueno, pues a partir de ahí me empezaron a llegar mensajes de personas que le han puesto dietas locuras, o sea, jugando con su salud, cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y lo más gracioso es que sacó un vídeo, hice toda la movida, tal, no sé cuánto. La gente se le echó encima y encima me empezó a amenazar a mí. Pero lo que no sabe la gente es que me llegaron correos electrónicos de abogados, de que me iban a denunciar, de que iba a haber unas movidas, de que iba a entrar en la cárcel. Claro, una persona que no tiene ni idea de todo el tema este, pues evidentemente se caga. Ahora, la gente no sabe lo que yo soy o lo que yo dejo de ser. Que porque sea un puto subnormal que esté haciendo vídeos en YouTube o haciendo el imbécil en Instagram, no significa que yo no tenga una vida detrás, ¿sabes? O sea, claro, que la gente no sabe lo que yo he estudiado o lo que yo he dejado de estudiar, que no saben lo que soy. Así que, claro, que me sé defender solo. Es a lo que me refiero, ¿sabes? O sea, que fue, vamos, que aquella movida fue una cosa que yo tampoco le quise dar mucha importancia después de eso, porque lo vi como una broma, entre comillas, aunque evidentemente no es una broma, porque hay mucha gente que me llegaron correos de gente que realmente o sea, jugó con la salud de esas personas, ¿eh? O sea, cosas que yo no he contado por no meterle más mierda al hombre, porque mi intención tampoco es hundirlo, porque, vamos, tampoco lo voy a hundir, ¿no? Pero que no es meterle más mierda de la que ya hice. Simplemente me pareció gracioso que pasó eso, hice un poco de parodia y ala, y lo dejé. Ahora, después pasaron cosas y no las he contado porque tampoco me apetecía contarlo y porque no quería. Pero para que lo sepa la gente. Que al final mucha gente lo defendió en su momento, me dijo que yo era tal, que yo era cual, y no, la cosa no es como pintaron. Pero bueno, dejemos a Frostman a un lado porque no interesa en este sentido. Esto, editor, córtamelo. El editor soy yo, ¿vale? Que. que. Sigamos un poco hablando de nutrición. A ver, ya hemos hablado del protocolo, ayuno intermitente. Si Ahora. querés, leemos los comentarios. Que Vale, hay sí, algo. perfecto, sí. Vale, bueno. Javi ha puesto otro, ¿lo lees tú? Sí, Venga. pone, si al final el CrossFit no es solo un deporte de fuerza, si te obsesionas con comer y no perder esa fuerza, estás descuidando de otras modalidades más de resistencia, de mover tu cuerpo, ¿cierto? Todo depende del objetivo, pero para gente más común que interesa ir progresando poco a poco, no hay que polarizar tanto. Eso es cierto, tío. Cuando, bueno, hay una corriente, ¿no? Sobre todo de los que venimos del mundo del gimnasio, de etapas de volumen y ganar masa muscular y todo eso, y al final te hartas de comer, y sí que es verdad que, hostia, mis PR, no sé qué, no sé cuánto, pero al final, o sea, los PR son muy llamativos, ¿no? Son muy atractivos ahí para las redes, no sé qué, pero lo que no se ve detrás es que cuando haces tres burpees en el WOD ya te quieres morir, Claro. ¿vale? Y solo nos quedamos con, hostia, mira cómo han aumentado las marcas, no sé qué, y al final, como dices, esto no es un deporte solamente de levantar kilos, de hecho es levantamientos máximos, poca cosa, y hoy se ha visto claro, al final, si por ejemplo en este último Open, ¿no? Por poner un ejemplo real y cercano, o sea, si tú no tienes una buena capacidad de recuperación a nivel, pues, yo qué sé, de tus células, ¿no? No tienes una buena capacidad de recuperación al final de un estímulo como es la primera parte, por mucho que levantes, no te puedes levantar tú del suelo. Sin embargo, si tienes una buena composición corporal, una buena dieta, no estás pasadito de peso, al final tu cuerpo a nivel es mucho más eficiente a nivel mitocondrial y recupera mucho mejor, es capaz de utilizar más oxígeno a nivel celular, a nivel muscular y al final pues vas a levantar más y al final los levantamientos normalmente suelen ser a nivel con fatiga, ¿no? No me vale de nada que levantes muchos kilos si cuando estás cansado tus células tus fibras musculares no son eficientes en ese levantamiento. Yo eso es una No de me las vale de cosas nada. que siempre he defendido, el tema de tanto de cycling, o sea, yo priorizo mucho más el cycling con un 90-85% de tu RM, hacer repeticiones y mantenerlas durante un tiempo. No es lo mismo hacer 120 de power snatch o 120 de snatch y después no ser capaz de levantar 5 veces 100 kilos en un periodo corto de tiempo,
que tener un poquito menos de RM, por ejemplo, 105, pero esos 100 sí levantarlo en un periodo de tiempo rápido y ser eficiente en cuanto a barra. Yo siempre he sido de los que ha defendido esa postura en cuanto al CrossFit. Y después el tema de levantar con fatiga. O sea, eso de hacer un WOD y después, como por ejemplo puede ser en este caso, meter un RM, para mí es lo que realmente es como tiene mérito, no mérito, sino como debería de ser, entre comillas, el levantar esos pesos submáximos. Claro, es que al final no somos halterófilos ni somos Claro, powerlifters. exactamente. Hacemos CrossFit, ¿no? ¿De qué Claro, nos vale? Si después a nivel de un levantamiento máximo, sí que entre nosotros es una pasada. claro, Pero nos ven los halterófilos y dicen, menudos pringados. claro, O un PR de sentadilla. Nos ve un powerlifter y dice, pero si claro, eso qué es, pero claro, si eso lo cojo yo y lo pongo así en el rack claro. con los brazos, ¿sabes? Tu RM de sentadilla y hago una serie de Claro, de curl de bíceps. Exacto, exacto. Que al final sí que nos parece más atractivo, pero al final no son marcas a Total. nivel reseñable. Sin Claro, embargo, la capacidad de mover unos kilos bajo fatiga, una serie de repeticiones, eso sí que es nuestro campo. Ahí claro. sí que es donde tenemos que marcar diferencia y es donde pues al final marca los resultados tanto en atletas top como a nivel rendimiento en competiciones más pequeñas. Eso al final forma parte de la esencia de nuestro deporte, no levantar kilos mucho. Mira, Eh, Alfonsito, grande. Aquí ha puesto una persona que en 10 minutos hace el Open algunos consejos. Dáselos tú, porque ya que lo has hecho, que así Tío, son muy personales. unas cosas rápidas. Es muy personal. Si mueves bien los kilos, no, o sea, es decir, si como estábamos hablando, no son kilos altos, pero lo suyo es que no se partan las repeticiones de front ni se partan las repeticiones de thruster y que la primera serie de gimnásticos sea rápida la transición porque al final el tren superior está fresco y que partas sobre todo bien desde el principio. También depende de tu nivel de gimnásticos, pero Eso mismo te iba a decir yo. es que claro, es que depende del nivel que tampoco Claro. podemos... Ayer me preguntaron a mí y yo dije, a ver, en cuanto a una persona que, yo qué sé, que se haya apuntado al Open por un ejemplo, segunda vez o algo así, o lleve un año y que sepa hacer todos los movimientos, pero no tenga un volumen muy alto de trabajo. Sí que he dicho, pues a ver, al final tienes que priorizar eso mismo, tu nivel tanto de gimnástico como de barra. De barra en el sentido de thruster y front squat. Pero sí que tienes que tener claro que si quieres hacer una puntuación o quieres acabar el WOD, la barra tienes que hacerlo un broken. Los 15-15 tienes que hacerlo un broken sí o sí. Ahora, lo que es determinante es el tiempo de descanso entre cuando partas el gimnástico. Yo, como consejo, si sabes que eres una persona que no se le dan muy bien los gimnásticos, o aunque se le den bien, sabes que sufren muchos antebrazos, antes de partir, por ejemplo, al C30, en vez de partir 15-15 las dos primeras, porque evidentemente los masters no vas a hacer 15 un broken ni de cachondeo, lo partiría de 10 en 10, desde el principio. Eso sí, transiciones rápidas. De los primeros pies a la barra, que yo creo que puede ser lo que más sufra el antebrazo, porque al menos en mi caso sufro bastante más antebrazo en pies a la barra que en chest to bar. Sí que haría 10-10-10. Y los chest to bar igual. Ahora, en tu nivel va a estar el descanso entre esas transiciones. Porque no es lo mismo hacer 10, descansar 5 segundos, volverte a hacer otras 10, que hacer 10, descansar 10 segundos y hacerte otras 10. Piensa que hay 5 segundos de diferencia. Ahora, eres tú el que tiene que valorar según tu nivel o sea, el descanso que le vas a dar. Y si vas a hacer un redo o no. Porque eso también lo tienes que tener en cuenta. Ujú. O Sí, sea, al final es eso, intentar llegar a los muscle up dentro de lo que cabe, con tiempo suficiente, obviamente, pero lo más fresco posible. claro. Porque es que al final llegas fatigado, no tanto, sí que llegas fatigado de agarre, quizás. Mira que yo soy pesado en los gimnásticos, no llegas tan fatigado de agarre, pero sí que llegas fatigado a nivel de cuerpo, Y ¿no? De muscular sensaciones. arriba. La Sí, sí, parte a de nivel tren muscular superior. y central. Y entonces, pues se nota bastante. Y en la segunda parte pues yo te diría que, por ejemplo, antes de tirar con la primera, dieras uno o dos saltos, pero simplemente practicando el movimiento que quizás se te dé peor del complex. Por ejemplo, en mi caso yo he hecho un clean and jerk con 80 kilos, al siguiente peso, un clean and jerk con 100 kilos y ya después le he empezado a tirar en el complex.
Porque si le haces muchas repeticiones de complex, al final estás añadiendo una fatiga que es innecesaria. Simplemente con calentar un poco, si vas a realizar squat clean, calentar un poco el squat clean y el jerk, sobre todo. ¿Vale? O incluso proponérselo de tal modo en el que haya 4 series de levantamiento en el que 2 sean aproximaciones con un peso bastante bajo para calentar y las otras 2 ya sean los que realmente sumen a tu entrenamiento. Una persona, por ejemplo, que su RM de Clean and Jerk son 120 kilos, por ponerte un ejemplo, que se haga uno con 70, uno con 90 y después intenta a lo mejor con 100, que puede ser primero ya efectivo, y el segundo, pues yo qué sé, con 110, 105, eso ya a valorar, porque claro, cada persona tiene una tolerancia a la fatiga distinta. Bueno, sí, mira, nos ha dicho que la barra puede mover bien. Me gusta eso partir los días gimnásticos. Si vas a llegar a los muscle ups de en uno, quiere decir que tu nivel tampoco es tan alto. Exactamente. Entonces yo incluso partiría en más de 3 porque para intentar que probablemente no te quedes sin muscle up. Porque si Claro. me dices que vas a ir de uno en uno, es probable que cuando lleves 10, muchos de ellos sean intentos. Entonces, ¿de qué te sirve estar 3 minutos intentando? Pudiendo estar 2, pero que los intentos sean válido, válidos. claro. Entonces sí que quizás incluso partiría más, o incluso partiría los thrusters de después de los chest to bar que te dejan a nivel muscular un poco afectado. Yo eso es una de las cosas que me quedé un poco loco allí. En el momento en el que vi a Scott Panchis, que al principio iba brutal al ritmo de la sentadilla, y en la siguiente ronda de sentadilla como que bajó el ritmo un montón. O sea, iba rápido, evidentemente, pero no iba tan rápido como al principio. Digo, me dio un poco de miedo en el tema de las piernas, de decir, esto va a quemar, ¿eh? Las piernas tienen que quemar, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Que te acabas, dices tú, no son pocos kilos, tal, pero no, Claro. al final las piernas te acaban quemando y se ve afectado. Claro. También te digo que el complex, como te he dicho antes, después de todo el WOD, olvídate de lo que tienes en mente si quieres llegar a porcentajes del 85-90% de tu RM, si tu RM es real, olvídate. Ya te lo digo, porque ayer vimos a los Punchies fallar con 120 y pocos kilos. Y eso a mí me dio miedo. Y hoy lo he comprobado. Claro, Porque, sí. Sí, además que es que ellos van bastante bien en cuanto a kilos. O sea, que ellos van bien, los tres encima. Sí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de mi RM de Clean and Jerk, que serían 145, y yo he metido 113 en este complex. No he podido con más. O sea, para que se haga una idea, ¿vale? O sea... Madre mía, pues si tú has metido eso, que tú tienes más RM que yo mi idea era meter 120, pero joder. Tío, pues a mí los 120 me han escupido, pero Lo vamos. único que he visto que ha fallado en la sentadilla del hang, ¿no? Sí, eso eran 120. Sí, yo es que mi idea es hacerlo en power, los dos. Ya, pero es que no puedes tirar de antebrazo. Vale, O sea, notas que no. Me estás dando miedo. A mí la sentadilla no me preocupaba, pero aún así no. O sea, el tirón se ha quedado como adelante Sí. y no he podido salvarla. Y mira que 120 kilos a mí me lo pone Sí, fresco. que... Y madre mía, no hay probabilidad de que falle. Claro. Sí, No, pero al final no es se eso, puede. Pero de la fatiga. es... Vamos a seguir un poquito tomando otra vez el camino de la nutrición. Ya se sabe que aquí en el CrossFit, pues bueno, hay mucha gente que hace cierto tipo de dieta. Ahora ya no tanto, pero al principio, en los comienzos, cuando se empezaba a hacer CrossFit y tal, buscando un poquito de nutrición, siempre te leía o dieta de la zona, o dieta paleo, o cositas así. ¿Qué opinas tú de las dietas en general? O sea, no solamente dieta paleo o dieta de la zona, sino un poco dieta tipo milagros de, oh, Dios mío, pierde 18.500 kilos en 2 semanas. ¿Qué opinas un poco de esa dieta? Tío, te lo digo, yo por experiencia he seguido todas las dietas. De hecho, cuando empecé CrossFit, que fue hace 5 años, estaba el boom de la dieta paleo, ¿no? Pegó muy fuerte a la par que el CrossFit y yo seguía ese tipo de dieta paleo y al final restringe, ya no se escucha mucho, pero restringe cereales y legumbres, ¿vale? Por lo cual
la fuente de carbohidratos quedan tubérculos y frutas. Ya. Y al final, hombre, siendo el CrossFit un deporte muy demandante a nivel de hidrato de carbono, al final yo estaba cao, ¿no? Claro. Pues me acuerdo de un punto de inflexión muy, muy fuerte, que es cuando empecé a aumentar los hidratos, que dije yo, ¿y si esto Total, no es lo óptimo total, para este deporte? totalmente. Vamos a meter un poquito más de arroz, tal, no sé. Joder, pues vaya diferencia, menuda diferencia. Digo, sigo siendo un paquete, pero no tanto, ¿eh? Claro. Se notaba mucho. Dice, hostia, pero claro, me sentía mucho mejor, ¿no? Pero, y al final, pues lo que dices tú, todo tipo de dietas, pues, a ver, es que si a una dieta la hay que ponerle un nombre, y es cierto que nos gusta mucho sentirnos identificados con un movimiento, con un dieta, porque decir, yo soy paleo, o yo soy real fooder, ¿no? Con el boom de ahora, Eso ¿no? es otra cosa que te iba a preguntar. Buah, sí, es que es brutal, ¿no? Entonces, aquí puede pasar que caigamos como en llevarnos a nuestra identidad más profunda algo de lo que nosotros hacemos Ujú. y no de lo que somos. Por lo cual, cuando nos salimos de lo que somos, nos sentimos incongruentes con nosotros mismos. Es decir, si yo soy paleo, pero como cereales, me estoy fallando a mí mismo. Estoy como yendo en Exactamente. contra de mis principios. Y una de las cosas que causa más rechazo en el ser humano es que alguien no sea honesto o que haga otra cosa de la que predica. ¿Qué pasa? Que cuando nos llevamos a esa mentalidad y nos saltamos eso, como que nos hemos fallado a nosotros mismos y empezamos a crear una relación insana. Y una relación insana al final empieza a generar sensaciones negativas. Cuando nos sentimos mal, todavía nos saltamos más esa dieta y caemos en un bucle que al final cogemos mala relación con la comida, con nosotros mismos y todo eso. Exactamente. Sin embargo, cuando pasamos de ser X a hacer, ¿vale? Yo puedo ser, o sea, yo soy Alex, pero oye, hago una alimentación basada en el real fooding, pero yo soy yo. Y otra cosa es lo que yo hago, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que, hombre, pues soy yo y hago este tipo de alimentación, pero oye, si un día pues Claro. me como un kilo de helado, pues Y tampoco, vamos para adelante. tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos lo llevamos a personal, caemos en este tipo de problemas. Y después ya, si pasamos a hablar de lo que se ha dicho siempre o sea, dietas con nombre, tipo dieta de la piña, dieta de la alcachofa, todo eso, son aberraciones, pero nutricionales. O sea, eso Dieta no del es que ya cucurucho. afecten a la identidad, sino que son muy aberraciones. Después están los keto, también, que la dieta cetogénica, oye, es una herramienta buena, ¿vale? Podríamos pasar a discutir si es mejor para rendimiento, peor, tal, pero bueno, si no buscamos rendimiento, puede ser una herramienta útil Sí, pero en incluso determinados para... periodos de Claro, tiempo. exactamente, eso mismo. O sea, según las circunstancias y según el periodo de tiempo en el que quieras utilizarlo. A lo mejor llevarlo durante toda tu vida, no, pero en un periodo concreto, yo que sé, una persona que quiera, yo que sé, bajar peso porque tiene que encajar en una categoría de peso, por ejemplo, puede ser una buena herramienta como para llevar a cabo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y qué pasa cuando esto, en vez de convertirse en una herramienta, bueno, pasa a ser una identidad? En plan, yo soy keto. Pues que cuando no eres keto, eres una mierda. Exactamente. Eso es lo que tú crees. O sea, cuando no estás en cetosis, estás como, oh, estoy en un estado que no, esto no es. Y no debería ser Claro. así. Puede ser una herramienta, al igual que el ayuno, al igual que, bueno, el Bueno, real fooding, que al final es comer comida sana, que es lo que tenemos que no, hacer. que No tampoco es es. una cosa, claro, que No, no han venido vamos. aquí a descubrir América, claro. Sí, menudo invento. Oh, hay que comer comida sana. Vaya. No Claro, había dado lo cuenta. único malo del real food, por ejemplo, las personas que nos alimentamos de manera saludable, sí que vemos el real fooding como una cosa que es lo evidente, pero los que tú mismo estás diciendo que se encasillan como real fooding, demonizan cierto tipo de alimentos que a lo mejor nosotros al no estar encasillados dentro de los real fooding reales, entre comillas, ellos mismos lo ven eso, pues como un alimento que debe de estar prohibido y esto no puedes comerlo porque si comes esto no eres real fooding cuando es, vamos a ver, que hoy es el fin de semana, que me quiero comer una hamburguesa y un kilo de helado, o sea, déjame en paz, ¿sabes? Que Claro. toca y toca, pero esas mismas personas son las que después imponen qué alimentos son real fooding o qué debes de llevar a cabo, que, como vamos a ver, que no, que la cosa sí no funciona, o sea, si tú el 90% de tu mes comida sana, comida saludable, hábitos de vida saludable y porque un día, pues yo que sé, que hayas salido de comida con tu pareja o con tus amigos o con lo que sea, te quieres comer, pues eso mismo, un kilo de helado,
que no pasa nada, ¿sabes? Pero Sí. eso mismo, el polarizar todo tan, el extremismo, es como que no sé por qué hacéis ese tipo de cosas, tío, que no, Sí, eso no es bueno. y otra cosa es que, de hecho, se crean como un grupo y tú, si comes comida real la mayor parte del tiempo, pero no eres real fooder porque no lo haces tan estricto, tú eres como la vergüenza de este tipo de gente. Claro, Sin embargo, yo puedo no comer siempre real fooding, puedo comerme mi trozo de pan blanco y, yo qué sé, un par de galletas con la merienda porque necesito 4.500 calorías porque hago ejercicio, cosa que muchos real fooders no hacen. Es mucho más saludable hacer ejercicio y comerme un trozo de pan blanco o un donut si hace falta cada día porque necesito claro, 4.500 calorías. Mira, y a nivel digestivo ya tengo cubiertos con todas las verduras y legumbres, todo, un buen contexto, pero necesito más calorías y a nivel digestivo no puedo con ellas. Y exactamente. entonces eso es mucho más saludable que comer perfecto y no moverse, porque al Claro. final eso es, No, de hecho, la mayoría de estudios en personas sanas, y más con el COVID están saliendo muchas, no es tanto la alimentación, no, sino como la el práctica de moverte, ejercicio. claro, O sea, es decir, es mucho más relevante. Obviamente hay que hacer las dos cosas, pero claro. tener una buena composición corporal, una vida activa, oye, los beneficios del ejercicio superan con creces los de la alimentación, digan lo que digan. Y esto Sí, que es así, que se no ha visto hay. siempre al revés y estamos viendo que Claro. no es así. No, no, sí, al final es eso. O sea, sí que está muy bien. No, pero si yo como muy bien, pero. ¿Y cuánto deporte haces? No, pues si acaso salgo a andar. Y es como que, a ver, es mucho mejor andar que quedarte sentado en tu casa, evidentemente. Sí. Pero que después esa es otra de las cosas. Que la gente se cree que las personas que van al gimnasio es para amazarse. Y no. O sea, el gimnasio no simplemente es para amazarse, es porque el tener un buen tejido muscular es salud, al fin y al cabo. Tanto para personas de nuestra edad como incluso mucho más importante en personas de edad avanzada, porque al final en esas personas, pues la pérdida de masa muscular es bastante más notable y ellos mismos son los que necesitan. Es que ya no es que quieran por estética o por otra cosa, sino que es necesario tener una buena masa muscular porque al final son personas más débiles, entre comillas, y eso es, pues eso es salud, a la larga es salud, y es como un salvavidas, entre comillas. Sí, porque al final lo que a ti te hace, pues, no poder moverte es la falta de fuerza, ¿no? Claro, Lo que te hace estar en una silla de ruedas o no, con la edad, muchas personas, no es que hayas comido mejor o peor, que también influye claro, obviamente el sobrepeso y está muy relacionado con esto, pero al final es la falta de fuerza, la falta de funcionalidad, ¿no? claro. Y la importancia de la masa muscular se está viendo. De hecho, en muchos casos de cáncer, esto es un estudio que salió nuevo, la principal causa de muerte no es el propio cáncer en sí, sino es la caquexia que produce, que es la pérdida de masa Ujú. muscular, y que al final te quedas sin capacidad de moverte y sin las múltiples funciones que ejecuta el músculo más allá de la capacidad de movimiento Claro. relacionadas con el metabolismo, y al final muchas personas acaban muriendo por esa pérdida de masa muscular exagerada y muy acelerada. O sea, la masa muscular es súper importante más Claro, allá de querer estar claro, amasado o exactamente. cualquier cosa O de sea, estas. que hay mucha gente, como te he dicho, que hay gente que no le da la importancia real y le da como esa misma importancia superficial de verse bien, etcétera. Y no, va más allá, va más allá. Aquí otra cosa que tengo aquí apuntar. Vamos a un poco a. Porque esto yo creo que es bastante importante y la gente, aún así, a día de hoy, en pleno 2021, siguen preguntándome. Cuando yo subo mi. A ver, que yo no soy el mejor ejemplo de nutrición, evidentemente. Ahora un poco más, pero no soy el mejor ejemplo de nutrición. De cuando subo a Instagram mis pedazos de ollas de macarrones gigantescas y me dice la gente, pero ¿cómo puedes comer hidratos por la noche? Pero vamos a ver, chavales. ¿Cómo que cómo? O sea, vamos a desmontar el mito de los hidratos por la noche porque al final es como todo, o sea, es cada circunstancia, cada persona, cada objetivo, cada todo. Es que es todo un cómputo, o sea, no es mejor o peor, es según la situación de cada persona y según lo que hagas. No es lo mismo que mi padre, que está sentado en el sofá y sufre de un cierto tipo de enfermedad, coja y se coma un bol gigante de macarrones a que me lo como yo, que entreno 3 horas al día, ¿sabes? O sea, evidentemente es distinto. Vamos a un poco ya a decir las cosas como tienen que ser. Me parece muy fuerte, como dices, tío, que a día de hoy se siga diciendo esto, tío, pero yo todavía me lo encuentro y en plan.
Mira, ya está, tío. Si no te has dado cuenta ya hasta ahora, yo ya no te voy a decir nada. En plan, sí, sí, ya está. Porque yo antes era... Ale, Dime. ¿que dónde compras el pisto? No lo voy a decir, es un secreto. Sí, Madre mía. es un secreto. Pues me parece muy fuerte que se siga diciendo, tío. Pero sí, la verdad es que sí, que todavía están estas mierdas por ahí. Nosotros nos estamos centrando aquí en la mejor composición corporal perfecta, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí fuera hay problemas mucho más gordos como este, ¿sabes? De mitos así que decir, vale, ¿esto de qué mierda ha salido? A ver, Exactamente. esto viene de porque la simplicidad de que los hidratos de carbono son la principal fuente de energía y si te los comes por la noche, No vas a pues no se van utilizar a esa utilizar. energía, claro. Exactamente. Sin embargo, si tú has entrenado antes, esos hidratos de carbono son fuentes de energía, pero no son fuentes de energía para moverte tú, sino son Claro, fuentes de energía mucho más allá del claro. movimiento. Los Es depósitos decir, de glucógeno en el músculo, etcétera. Tú eso tienes que sí, reponerlos. Es igual que si tú coges, utilizas hoy el coche, pero por la noche no lo vas a utilizar, o mañana no lo vas a utilizar, pero el coche tuyo no tiene gasolina. Evidentemente tienes que llenar el depósito de gasolina por si algún día lo vuelvas a utilizar. Fuera. O sea, sí, me parece muy extrapolable. Es como si eso, es decir, tú tienes medio depósito, utilizas el coche y estás en reserva, y lo llenas por la noche para poder utilizarlo al día siguiente. exactamente. O simplemente para dejarlo lleno, Claro, porque no está lleno. ¿Qué claro. pasa? Que no será lo mismo llenarlo por la noche Que que llenarlo por la mañana. Claro. Sí, como hemos dicho antes, lo importante es a lo largo del día. De hecho, por la noche, funciones como las de regeneración, recuperación, incluso durante el sueño, el metabolismo en ciertas partes se ve aumentado, sobre todo en deportistas, que sabemos que ahí es donde se reparan, se hacen muchas funciones a nivel de reparación de tejido y eso requiere un gasto energético grande. Obviamente, si te has pegado todo el día sentado y no has tenido ningún tipo de gasto energético, por la noche vas a meter hidratos de carbono, no se van a utilizar y se van a convertir como grasa, sí, pero al igual que si comes grasa. Es Claro. decir, se van a acumular como grasa igual. ¿No? Al final, si nos pasamos de calorías, da lo mismo. Es tan simple como, vale, si yo, ponte que yo voy a comer 500 gramos de hidratos de carbono por la noche. Mm. Yo hago un ejercicio antes y gasto 500 calorías. Pues me como los hidratos de carbono y estamos en paces. ¿Qué pasa? Si yo me como los hidratos de carbono, las 500 calorías antes, y después hago el ejercicio de 500 calorías, porque estamos en paces igual. Claro, Pues viene siendo lo mismo. Al final se engloba todo a lo largo del día. exactamente. No hay ningún tipo de diferencia. De hecho, hay beneficios porque pueden ayudar al descanso por la noche, ya que tienen un efecto como más relajante, ¿no? Normalmente si se hacen alguna vez sin hidrato o tal, cuesta conciliar el sueño bastante y dormir profundo. Sí, Sin embargo, cuando te pegas al final el tema de las palizas estas de hidratos de azúcar en sí, al final un poco ese efecto somnolencia que te da es un poco por el tema de la insulina que va a la sangre, ¿no? Que te queda como un poco como atontado. O sea, en el momento en el que tú te pegas la pedazo de paliza de comer, a muchas personas le han entrado ese sueño de incluso a una hora de merendar. Tú te comas 2 paquetes de galletas a la hora de merendar y te entra un sueño brutal. Pero es Sí, precisamente por eso. El hidrato es lo que sí, tiene. también, sí, porque, bueno, también la parte de la elevación de la insulina es simplemente porque el sistema digestivo requiere de mucha energía que destina simplemente a digerir y no la destina a utilizar los músculos. Entonces, es tan simple como eso, ¿eh? No hace falta rebuscar mucho, ni irse a hormonas, ni insulina, ni nada de eso. Y de hecho, el hidrato de carbono sí que es cierto que por la noche ayuda a metabolizar bien la melatonina, porque, bueno, actúa como transportador también para meterla en el cerebro y induce un poquito al sueño. Entonces, pues, madre mía. Oye, vamos a ver Hidrato de aquí carbono sin problema. algunas cositas. Sí, Juan, una cosilla. Dime. Yo me tengo que ir en breve, ya me tengo que preparar porque es que tengo clase ahora en el box. ¿A qué hora? ¿A qué hora sales? Entro a las 7, pero me tengo que preparar la mochila y eso. Pues Es decir, vamos. terminamos esto, que creo yo que es bastante importante, y finalizamos, ¿vale? Vale, perfecto. Eh, es un poco ya un buen broche. Tengo más cosas, por lo tanto, como tengo más cosas y tengo bastantes más cosas, lo dejo para un siguiente capítulo con Ale. Y para finalizar, macros, o sea, porque más o menos, como hemos hablado del tema de macros y tal, de hidratos de carbono por la noche, etcétera, ¿qué tipo de macros y micros debemos de priorizar en el momento de practicar CrossFit?
Vale, pues bastante interesante. Bueno, lo dicho, que cuando quieras ya sabes que podemos hacer otro directo y Exactamente, disponible. sí. A mí me encantan estas cosas. O sea, al final, de hecho, me paso muchas horas Sí, de sí, mi semana grabando, yo al tanto para Rico final, tío, Metabólico como para otro. al final ya te digo que Brutal. yo pensaba que iba a ser un poco más corto y me quedan muchísimas cosas, o sea que... Pues le daremos. Sí, por eso te digo. O sea que... Vale, hablando de macros, mira, tenemos que pensar que por un lado tenemos un deporte que implica mucha variedad de movimientos, movimientos de fuerza, movimientos que requieren mucho impacto, movimientos de mucho desgaste muscular. Entonces la proteína, las recomendaciones de proteína se extrapolan de deportes de fuerza, ¿vale? En este aspecto, de deportes como la halterofilia, el powerlifting o el gimnasio. Entonces la proteína siempre se come de forma lineal, ¿no? Ujú. Y debemos asegurar un buen aporte, incluso en cada comida por hilar un poquito más fino, entre 1,6 gramos, 2,2 gramos por kilo de peso de proteína estaría bien. Si hablamos de raciones proteicas, por ejemplo, una persona que realice 3 comidas, pues simplemente añadir fuentes en cada una de las comidas y sin más nos podemos asegurar eso. ¿Cómo sería una ración de proteína para una comida? Pues por ejemplo, pues unos 180, 220 gramos de filete, de pollo, de pescado, cualquier cosa así. Eso podría ser una ración de proteína para una comida. Una ración de proteína para otra comida podían ser, pues, yo qué sé, 3 huevos con un yogur de postre. También puede valer. Quizá, yo qué sé, pues combinar una lata de atún con un par de huevos más o, no sé, pues quizá otra conserva de Ujú. pescado. Cosas así. Al final, asegurar cierta proteína en cada comida es bastante interesante. Yo siempre juego lo que, en cuanto a la proteína y su importancia, porque es de las primeras cosas que deberíamos establecer. Y para los desayunos o meriendas, que normalmente carecen un poquito de proteínas porque al final no le añadimos mucho, suelo utilizar la whey protein, que es la proteína de suero Ujú. de toda la vida, porque si en esas comidas no metemos suficiente proteína, pues viene muy bien para complementar, por ejemplo, para hacer un batido con leche y cereales, Exactamente. o incluso un par de yogures con la proteína y esos cereales, o echárselo por encima de las tortitas, Ujú. o bebérselo con el batido si no llegamos a esa proteína. Es una proteína de muy buena calidad y viene Y- bien, ¿vale? Para las comidas, para acabar de complementar. Pero Después, como tú bien has dicho, para complementar. Que quiero sí, matizar sí, eso. Quiero matizar eso porque lo de sí, sí, complementar. si hay comidas que le falte proteína, es interesante en ese aspecto. Ujú. Pero si se puede cubrir con comida, pues casi que mejor, un poquito más saciante y al final tiene más nutrientes. Después, la importancia de los hidratos de carbono. El CrossFit, cuando hacemos una sesión, debido a la intensidad y a la propia naturaleza del deporte, la utilización de carbohidratos es casi total. O sea, todo lo que vamos a utilizar en nuestra sesión de CrossFit, tanto en la propia sesión como para después para recuperar, para tener suficiente energía, crear adaptaciones, todo eso, hidrato de carbono es súper importante, ¿no? Ujú. Muchas personas cometen el error de comer dietas low carb y todo eso y ver que no avanzan y tal. Y nada, súper importante. Los hidratos de carbono, lo mismo, para dar una recomendación general, pues entre unos 4 o 6 gramos por kilo de peso está bien. O si hacemos eso, lo dicho antes, de 3 comidas, pues una ración en cada comida, que pueden ser, pues yo qué sé, pues unos 300, 400 gramos de patata en una comida y unos 100 gramos de pasta o arroz en otra comida, ¿vale? Y otro, pues 80, 100 gramos de cereales en el desayuno. Esto suponiendo, claro, esto es una recomendación muy básica, muy Claro. general, sin tener en cuenta el Claro. peso, el gasto energético de la persona, pero Exactamente. claro, tampoco hay que Que es todo individualizarlo. individual. Exactamente. Que hay que Eso es individualizar. Sí, sí. claro, que es una recomendación general, pero que también, que en cada comida es importante también rellenar con hidratos de carbono si lo que queremos es buscar el rendimiento. Después, una fase de pérdida de grasa sí que se recortan los carbohidratos y no la proteína, porque es importante. La proteína siempre tiene que estar fija, ¿no? A nivel de preservación de masa muscular Claro. y a nivel hormonal es un nutriente, macronutriente esencial. Y luego las grasas, pues al final no cobran tanta relevancia, pero sí es cierto que es un nutriente esencial, nos aportan vitaminas y minerales que con el gasto energético no solo se aumentan las calorías, o sea, no solo quemamos más calorías durante el ejercicio, sino que nuestros requerimientos a nivel de sustratos de micronutrientes también se ven aumentados. Por ejemplo, un ejemplo muy básico es cuando sudamos, perdemos sodio, potasio. Al final, pues, más ejercicio, más sodio perdido. Ahí tenemos un mineral que necesitamos sintetizarlo Claro. más, o sea, consumirlo más. Exactamente. Por poner un ejemplo, y con los otros minerales igual, magnesio, calcio.
los requerimientos se ven aumentados. Entonces es importante que todas estas fuentes a nivel de base sean fuentes de alimentos de calidad y materias primas, ¿no? Frutas, verduras, carnes, pescados, huevos, lo de siempre, ¿no? Frutos secos, lácteos, fermentados, así que no sean azucarados, todo eso debería ser la base. Y bueno, con lo que hemos dicho de grasa, pues priorizar fuentes de grasa de calidad, pues al menos, yo que sé, 1 gramo por kilo de peso, al menos, 1,3, y simplemente pues aderezar las comidas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo que sé, una ración de grasa podría ser, pues en una comida, podría ser echar medio aguacate y una cucharada de aceite de oliva. Por ejemplo, un puñado de frutos secos y en la cena y ya, por ejemplo, un par de cuñitas de queso. No sé, al final, El raciones. propio huevo en sí también, ¿no? Sí, el propio huevo en sí. No, al final, pues es importante. Y a veces nos tendemos a pasar mucho en grasa porque es fácil incluirlas, son muy poco saciantes. Por ejemplo, podemos meter mucho queso, muchos huevos, muchos frutos secos, chocolate negro, todo eso, guacamole, no sé qué. Al final, a veces nos acabamos pasando un poquito. Y yo recomiendo contar un poquito a nivel con una aplicación que estemos llegando a la proteína, que normalmente no solemos llegar, y que no nos estemos pasando de grasas, que nos solemos pasar porque venga a echarle aceitito a la ensalada, que es muy sano, lo que sea. Sí. Pero al final, por nuestro deporte nos interesa más si tenemos un pequeño exceso de calorías que provenga de los hidratos de carbono, ¿vale? Claro. Asegurando un buen aporte de grasa, obviamente. Pero si nos vamos a pasar de algo, que sea con los hidratos de carbono. Así que nada, pues como recomendaciones generales. Pues ya está, la cosa ya, como te tienes que ir, pues vamos a ir despidiendo el directito, pero que ya digo, que para el siguiente capítulo intentaremos responder a todas las cosas que tenemos y a más cosas que queráis preguntar. Yo creo que ha sido bastante interesante, casi hora y media, ¿eh? Yo pensaba que iba a tardar bastante menos, ¿eh? Y al final entre una cosa y otra, esto es la magia de no guionizar las cosas, que es lo que tiene. Sí, total. Así que nada, yo como no tengo como Albert el botoncito este que le da y sale la gente ¡guau! Aplaudiendo, pero damos un aplauso virtual a mi gran amigo Alex Carrasco y que muchas gracias y que vaya muy bien la clase de hoy y las clases que te vengan y ya estaremos en contacto para hacer un segundo capítulo que seguro que la gente lo pedirá. Pues muchas gracias a ti, Juan, y sobre todo muchas gracias a los que nos habéis aguantado aquí en directo soltando cosas de friki, de CrossFit. Y Palique, como veis, tenemos para rato, así que la segunda parte, pues cuando quieras. Y nada, muchísimas gracias por todo, Juan. Total. Te espero también en el rincón metabólico, así que prepárate. Cuando tú quieras, Prepararemos algo, tío. Claro que sí. Pues bueno, tío, lo dicho, que te vaya bien en la clase, que no te quito más tiempo. Muy bien, muchas gracias, tío. Bueno, venga, tío. Adiós. Pues ya está. Esto es mi gran amigo Alejandro Carrasco. Que nos deja, nos abandona por Phil Croffy, por sus clasecitas ahora. Y nada, que espero que os haya gustado mucho. Que como digo, traeré una segunda parte porque me parece a mí que es bastante interesante todo el tema de la nutrición y más en el momento en el que estamos ahora. Y sabiendo que hay muchísimos mitos y muchísimas personas que aún a día de hoy siguen creyendo que hay, pues, que cierto tipo de cosas que no son buenas y hay viceversa. Cosas que sí, esto es bueno, pero que realmente no es tan bueno como la gente cree. Así que nada, que estos siguientes capítulos de Chipper, esperemos un tercer capítulo. En breve, la semana que viene traeré a un atleta top, ya que quedó la cosa ahí entre nutrición y atleta top. La semana que viene traeré un atleta top y cuadraré la semana para traer a Ale de nuevo otra vez y terminar de hablar de todo este tema tan amplio, porque al final ya sabemos que la nutrición es un tema bastante amplio y que nos copa bastante de nuestro día a día. Así que nada, ya iré dando información de quién es el siguiente invitado. Es un atleta top, no puedo decir nada más. Así que lo dicho, que espero que os lo paséis bien, que tengáis un fantástico día, que reventéis el 21.3 y el 4, los dos. Y que yo supongo que mañana lo haré, grabaré algo y lo subiré. Esperemos que salga la cosa bien. Y aún así, aunque bueno, esto no sé por qué lo voy a decir, pero lo voy a decir, subiré este directo a YouTube. Así que quien lo quiera ver, si lo has visto, has estado con nosotros en directo y quieres enseñárselo a alguien, pues bueno, que sepáis que va a estar en YouTube y también estará por Twitch durante unos cuantos días.
Así que nada, que espero que es eso, que os haya gustado, que sobre todo os haya servido este directo. Y como digo, si os ha quedado algo en duda o cualquier cosa, te digo que pronto habrá un siguiente episodio. Así que nada, que un beso a todos, un saludo y a crossfitear, chavales. To my grave, put honesty above everything. 'Cause I ain't been perfect.
those who say I helped them get through hard times, you my favorite. Shouts to channels that upload me, and the haters that can blow me. And shouts out to a world and system, you won't see control me. Blogs that show me love, and friends who love what we does. Everyone who sees us hitting the top before it comes.